Buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por estar nuevamente aquí exponiendo su palabra. ¿Qué libro estamos estudiando? Bien. Gálatas, ¿cuánto nos tocó hoy día? Muy bien. Están todas muy estudiadas. ¿Trajeron su libreta, su lápiz? ¿Sí? Todo lo que hemos aprendido, ya llevamos 5 capítulos. Con este vamos a empezar 5 capítulos. ¿Estamos todas? Gálatas 5, del 1 al 12. Nos toca hoy día, ¿ya? Gálatas 5, del 1 al 12. ¿Ya lo tienen todas? ¿Sí? Hermana Betty, ayúdala, Ceci, para que siga la lectura. Antes de empezar la lectura, quiero hacerles una pregunta a todas, pero ninguna va a responder nada, sino que se va a autorresponder cuando terminemos el estudio, ¿ya? ¿Es usted rica, millonaria? No conteste. No conteste nada. Cuando terminemos el estudio, va a tener la respuesta y usted va a decir si sí o si no. Si es rica o es pobre, miserable. Bueno, vamos a darle comienzo a la lectura. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Me voy a poner los ojos porque... 12. Dice, estad firme pues en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley, toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros que el Señor no pensaréis de otro modo más que el que os perturba llevará a la sentencia. Quien quiera que sea, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por poder leer libremente tu palabra. Gracias también por la oportunidad que nos das, Señor, de aprender. Y ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos quieres decir en esta tarde. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya. Vamos a ver el primer versículo, el versículo número 1. ¿Qué dice el versículo número 1? Dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Perdón, hermana, yo sabía que me faltaba algo. Quería cambiar esto porque... me es súper incómoda la mesita. ¿Qué nos quiere decir el primer versículo? El yugo de la religión es duro y las cargas son pesadas, pero el yugo de Cristo es fácil. ¿Qué significa la palabra fácil en griego? La palabra fácil en griego significa bondadoso, benigno.
O sea que la carga que el Señor no, que llevamos la carga es, ahora vamos a ayudar a la hermana. Póngala en silencio. Juli, ¿puedes ayudar a la hermana para ponerla en silencio? Porque ahí la ayuda. Ya. Ya, volvamos acá. Decíamos que Pablo decía que el yugo en sí es pesado, pero el llevar el yugo de Cristo es fácil, es ligera la carga. ¿Y qué estábamos diciendo? Que la palabra fácil en griego, ¿qué significa? Bondadoso, benigno. El incrédulo lleva una carga muy pesada que es, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? Del pecado, muy bien, la carga del pecado. El legalista lleva lleva un yugo pesado que es de la esclavitud, de llevar las leyes. Pero el Hijo de Dios depende de la gracia de Dios y lleva el yugo libertador de Cristo. ¿Ya? Es Cristo quien nos ha hecho libres, muriendo en la cruz. Nos dejó libres. Él dejó todo en la cruz, hermana. Todo quedó en la cruz. Y a veces cuando nosotros no valoramos eso, le damos como sin importancia a ese hermoso sacrificio. Cuando seguimos leyes de hombre, ¿sí? Eso es lo que Pablo tanto quería que nosotras entendiéramos. Sigamos. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Muy bien. Leamos Romanos 6:14. Romanos 6, versículo 14. Bueno, lo que pasa es que si usted lee, no se escuchan para las hermanas de la... Entonces dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, eso es lo malo de no poder, porque si no las hermanas de la casa no... Avance. Esto no significa que nosotras somos rebeldes, que queremos ser anarquistas, sin leyes. Anarquista significa que no queremos tener gobernantes, que no queremos tener reglas, que no queremos someternos. Eso no significa, no queremos ser así. Nosotras ya estamos libres, nosotras no necesitamos eso externo, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo y eso es lo que a nosotros nos ayuda a llevar esta nueva vida, ¿no es cierto? Porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía. ¿Quién me busca Romanos 8:1-4? Juli, creo que lo tenías. ¿Puedes venir acá a leerlo para que las hermanas de la casa también puedan escuchar? Romanos 8, del 1 al 4. Romanos 8, del 1 al 4. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Gracias, Señor. Gracias. ¿Se dan cuenta? Nosotros no andamos bajo la ley, sino andamos bajo la gracia, porque tenemos lo que no tiene el mundo, que tenemos al Espíritu Santo que nos guía. ¿Ya? Avancemos. Pero ¿saben qué? Hay cristianos que les gusta estar bajo opresión, les gusta estar bajo esa tiranía, les gusta estar bajo alguien que los esté dominando todo el tiempo, porque se sienten indefensos y no los están sometiendo a algo. Entonces, esos cristianos vuelven a ser como niños. ¿Cómo son los niños? Les tenemos que estar diciendo todo el tiempo, no hagas esto, hace esto, no camines por acá, camina por hacerlo así, ¿me entienden? Vuelven a ser niños, no quieren crecer, quieren que todo el tiempo les estén diciendo, pero nosotras tenemos al Espíritu Santo y Él es el que nos guía, ¿sí? ¿Me siguen todas?
la hermana Olguita dice que hay personas que también viven atadas a los recuerdos y a su pasado, y eso tampoco las deja ser libres. Y el Señor en esa cruz nos hizo libres, hermanas. Estamos libres, ya no tenemos cadenas. Avancemos. Bueno, como les decía, hay personas que les gusta estar sometidas a estas leyes dictatoriales y vuelven a ser como niños. Es por eso que Pablo nos pide que nosotros debemos luchar por esa libertad que el Señor nos dio y estar firmes en esa libertad, no como decimos, no transar esa libertad por nada, porque dejamos en nada ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo dejamos sin valor. ¿Y quién va a morir por nosotros? ¿Nuestros hijos? No, el Señor es el único que tomó ese hermoso sacrificio, ¿no? Vamos a ver, del 2 al 6, vamos a seguir ahora, del versículo 2 al versículo 6. Vamos a analizar estos versículos. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha. Subrayen, de nada aprovechará Cristo. Eso en el versículo 2. Apúntelo o márquelo o destáquelo. En el versículo 3, destaque donde dice, obligado a guardar la ley. Otra vez testifico que todo hombre, si se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. A guardar toda la ley. Eso sale en el versículo 3. En el versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis. Y después dice, de la gracia habéis caído. Marquen esas cosas. No, esas frases, esas palabritas, porque son las que destaca Pablo. Pablo destaca, de nada aprovecha Cristo, obligado a guardar toda la ley, de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. ¿Lo marcaron? Ya. El legalismo roba al creyente esa libertad y esa riqueza espiritual que el Señor nos entregó, estableciendo este tipo de leyes. ¿Y saben en qué se convierte el cristiano? En un esclavo en bancarrota. ¿Han estado alguna vez en bancarrota? No tener ni un peso. Un esclavo en bancarrota, hermana. Imagínense, siendo que tenemos tanta riqueza. Pero hay personas que con sus leyes acarrean creyentes tratando de inculcar esto. Antes de ser salvos, nosotras sí teníamos una deuda, ¿sí o no? Todas teníamos una deuda, pero ¿quién pagó por eso? Cristo pagó por esa deuda, ¿sí o no? Hay hombres que están destituidos de la gloria de Dios porque no pueden pagar esa deuda, pero no saben que alguien ya pagó por esa deuda. Dios en su gracia puede perdonar al pecador, sin importar lo que haya hecho, porque su amor es tan grande, que paga esa deuda. Cuando recibimos a Cristo, les voy a dar una clave, somos ricos. Cuando nosotros recibimos a Cristo somos ricos. Les voy a dar un par de datos para que vean y después lo vamos a comparar con la palabra. Dice, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo somos ricos espiritualmente y participamos de las riquezas de la gracia de Dios, Efesios 1:7, de las riquezas de la gloria, Efesios 1:18, de las riquezas de la sabiduría, Romanos 11:33, inescrutables riquezas en Cristo, Efesios 3:8. En Cristo tenemos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Estamos completos en Él. Colosenses 2:10. ¿Quién puede buscar Colosenses 2? Si alguna no lo anotó, ahí salga lo que no. Ahí les dejé anotadas las riquezas con los versículos para que ustedes puedan, ¿ya? Colosenses 2:10. Busquémoslo. 2:10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, ¿necesitamos algo? No necesitamos nada. Tenemos todo con nuestro Señor Jesucristo. Avancemos.
Cuando uno está en Cristo, no necesita nada porque ya tiene todo. Todo lo que necesita para vivir una vida cristiana. Pero ojo, la vida cristiana que el Señor quiere que vivamos. No la vida cristiana que nosotros creemos a nuestro... No, yo como he escuchado frases que dicen, no, yo tengo una relación como yo creo que está bien. No. Nosotros tenemos esto que nos manda y nos dice cómo tenemos que vivir esa vida cristiana, ¿sí o no? Entonces nosotros somos ricas, no necesitamos absolutamente nada para vivir una vida cristiana, pero la que Dios quiere que vivamos, no la que nosotras queremos. ¿Qué pasa con los judaizantes? Ellos querían que nosotros creyéramos que estábamos perdiendo algo, ¿sí? Que estamos perdiendo algo si no cumplimos todas estas leyes y estas demandas y reglas. Los legalistas, en su hipocresía, ya fallan porque, por ejemplo, ellos guardan el día de reposo, pero no el día de la Pascua, por ejemplo. Entonces, es difícil seguir todo lo que es la ley, es muy difícil, siempre se va a faltar. Sigamos. ¿Quién me ayuda, pero tiene que pasar adelante? Con Santiago 2, del 9 al 11. Santiago 2, del 9 al 11. Del 9 al 11. Los legalistas fraccionan la ley. La fraccionan. Quieren cumplir. Espera. Betty, aquí. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Vamos, les voy a dar un ejemplo muy práctico. Todas saben que yo manejo, ¿no es cierto? Vamos a hacer algo muy práctico para que ustedes entiendan y vean que es imposible esto de la ley. ¿Ya? Yo voy manejando por una calle, voy con la hermana Emita, ¿sí o no, hermana Emita? Con la hermana Victoria, vamos en el auto, súper bien. Me paso un rojo. Bueno, sigo manejando y un poco más allá, Carabineros de Chile. Y venga, me paro, le paso toda mi documentación y me dice, ¿usted se dio cuenta que acaba de pasar un rojo? Y yo le dije, claro que sí, me doy cuenta que pasé un rojo. Pero ¿sabe qué, señor carabinero? Yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo pago todas mis cuentas. ¿Qué hace? Me pasé un rojo nada más. ¿Qué creen que va a hacer el carabinero? Igual me va a pasar el parte, ¿sí o no? Nosotras no podemos, hermana, no podemos con el tema de las leyes, ¿sí? Me da mucha risa cuando oye. Un acto de obediencia no va a pagar un acto de desobediencia. ¿Entienden? Si usted hace algo bueno, no va a pagar eso bueno a lo malo. No sé si me logran entender lo que quiero decir. No se puede guardar una parte de la ley, porque si no se quebranta, como estaba leyendo ahí en Santiago nuestra hermana Betty. Nuestra secretaria Julieta les va a entregar a todas ustedes una hojita. Se van a dividir entre dos. Tengo una hojita para que analicemos y vayamos mirando. Quizás ustedes ya lo anotaron en sus agendas, pero para reforzar un poquito, vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que es vivir por gracia y vivir por la ley. Hermana, muy bien. Nuestra secretaria. Como veíamos, estamos ya hace cuánto tiempo estudiando el libro de
Gálatas, donde podemos aprender cuáles son todos los beneficios, todas las riquezas que tenemos, ya que somos hijas del Señor y vivimos por gracia. Y vivir por la ley, ya se van a dar cuenta todo lo que conlleva vivir en la ley. ¿Quién tiene? Sandra, ¿puedes leer? ¿Puedes venir, Sandra? Ahora sí, la Sandra quiere salir todo el tiempo en televisión. Que yo nací para las cámaras. ¿Lo leo? Ya. Vamos a seguir con nuestras vistas lo que dice en la hojita. Dice, vivir por gracia. He sido liberado por Cristo. Necesito que algo controle mi vida por dentro. ¿Por qué? Ya. He sido liberado por Cristo. Y el que vive por la ley dice, vive en esclavitud. Necesito que algo controle mi vida por dentro. Vive para sí mismo. Por medio del amor del Espíritu Santo, tengo deseos de vivir para otros y no para mí. Busca la alabanza de los hombres y no la gloria de Dios. Riquezas y gloria. Tiene éxito por poco tiempo. La gracia nos ayuda a soportar el sufrimiento. La carne se revela. La gracia es suficiente para cada demanda de nuestra vida. Depende de las fuerzas de la carne y carece de la provisión de Dios. ¿Eso? No. Ese cuadro comparativo quizá ustedes ya lo tenían anotado en sus agendas, pero quise hacerlo para que nos diéramos cuenta un poco de lo que es vivir por gracia y lo que es vivir en la ley. Me gusta mucho cuando dice vivimos para otros, ya no vivimos para nosotros, estamos diseñados ahora para vivir por los demás, ¿sí? Eso es muy bonito. Ya. Cuando uno vive por la gracia de Dios depende del poder del Espíritu Santo. Vivir bajo la ley depende de su propio esfuerzo, de la carne. Y la carne nunca va a producir fe y tampoco nunca va a producir amor. Porque de nosotros, ¿qué es lo que emana? Puras cosas malas. Lo bueno que tenemos es Dios, ¿sí? La carne no produce amor y produce egoísmo, produce rivalidades también. Ahora podemos entender a Pablo cuando dice, de la gracia habéis caído, o sea, se alejaron. Pero esto no quiere decir que habían perdido su salvación. No habían perdido su salvación. Porque si ustedes leen, Pablo siempre está hablándole como creyentes, como hermanos, siempre los está tratando así. No los trata como que ellos perdieron la salvación. Solo que eligieron vivir bajo este yugo, como yugo opresor, por decirlo así, esta esclavitud. Por lógica, pierden todas las cosas buenas que el Señor les puede dar. Cuando nosotros elegimos vivir así, vivimos así como oprimidos. Bueno, yo no conozco mucho, pero sí sé que hay algunas religiones que son como que si no hace esto, le va a pasar esto, entonces como no sé si podrías vivir. Pero hay gente que les gusta. Eso no quiere decir que no sea salvo y que el Señor no lo haya salvado, ¿no? Así que el cristiano que elige vivir en el legalismo se priva de la libertad, de las riquezas espirituales y se pone bajo una esclavitud y un fracaso espiritual. ¿Qué les parece? Un fracaso espiritual. Avancemos. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Lo busqué en la nueva versión internacional, así como para buscar algo. Dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Eso es más o menos lo que quiere decir. Pablo siempre usa ilustraciones, ¿verdad? Y usa ilustraciones de atletismo. El otro día otro hermano hablaba de esto. Y el tema de correr. Eso es el caminar en la vida cristiana, es andar en la vida cristiana. Y él se hace esta pregunta, ¿qué los estorbó? ¿Qué les pasó? Venían tan bien. Pero algo pasó que se desviaron, que dejaron entrar algo que no los deja llegar bien a la meta. Que esta carrera de la vida cristiana, ¿hacia qué corremos? Pero ¿cuál es la meta? ¿Ya?
Busquen Filipenses 3, del 12 al 21. Yo tenía una hermana designada a leer una, pero llegó un poco tarde. Le voy a pedir a nuestra hermana Andrea. Filipenses 3, del 12 al 21. Ahí vamos a poder más o menos entender hacia qué corremos, hacia la meta. Pero ¿qué es lo que hay en esa meta? Eso es lo que vamos a ver. Amén. Soy la chica, yo. Dice Filipenses 3 del 2 al 21. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Wow, creo que este pasaje es como lo más claro, lo más claro. Allá está la meta, hermana. Esa es la meta que nosotros tenemos que correr. Claro, Pablo los ve a estos hermanos que dejan entrar estas leyes y, pero si venían tan bien, ¿qué pasó? ¿Qué los estorbó? Corrieron la mirada hacia otra meta. Y la meta, como dice, es ser como Cristo, ¿sí? Corremos para alcanzar la santidad. Sed santo como yo soy santo. Pablo no entiende por qué estaban así, ya que cuando él llegó, lo trataban como si fuera un ángel. Miren lo que dice Gálatas 4:14. Busquen, Gálatas 4:14. Gálatas dice, y no me despreciaste ni desechaste por prueba lo que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Cómo lo recibieron? Entonces él decía, me recibieron bien, aceptaban todo, estaban gozosos, estaban contentos, aceptaban todo lo que yo les estaba diciendo. ¿Qué pasó? Pasó que los judaizantes los obligaron a cambiar y a meter cosas que los iban desviando de la verdad, de la libertad. Esto no lo hizo Dios, que quede claro, esto no lo hizo Dios, ¿ya? Pobre Pablo. Veamos qué dice el versículo 8. Dice, esta persecución no procede de aquel que os llama. ¿Quién es el que os llama? Persuasión. No procede de aquel que nos llama. No procede de Dios. Muy bien. Cuando Pablo habla de la levadura en el versículo 9, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué significa esto? Simbólicamente, ¿alguna de ustedes sabe lo que es la levadura simbólicamente? El pecado, muy bien, el pecado. El Señor Jesús lo usó como ejemplo en los fariseos y también Pablo lo usa con los corintios, la levadura. No sé, quienes amasan saben que con un poquito de levadura
y ponen un montón de harina, eso leuda todo junto, ¿sí? Bueno, él lo simboliza así. Cuando dejamos entrar el pecado, contamina todo, ¿sí? Ah, sí, cuando se empieza a podrir una, se empieza a podrir otra, es verdad, es verdad. Bueno, ellos usan la levadura como simbolismo, como si fuera el pecado, ¿ya? Este es un buen ejemplo, ya que la levadura leuda toda la masa, como dijimos. La falsa doctrina entró de a poco y dominó todo. El legalismo se introduce secretamente, ojo hermanas, secretamente, y no tarda en envenenar a toda la congregación. Por eso hay que estar siempre atentos y tenemos que estar siempre firmes en la palabra. Porque apenas nosotros veamos una cosa rara, creo que tendríamos que ir inmediatamente al pastor, a los diáconos y decir, ¿qué está pasando? Y vemos qué está pasando. Pero siempre tenemos que estar alerta. ¿Y de qué manera nosotros vamos a conocer? Por la palabra. Obviamente, si estamos firmes acá, vamos a poder darnos cuenta de lo que está pasando. Nosotras somos responsables también, ¿no? Nosotros no tenemos que ser como niños que nos tengan que estar diciendo. Siempre tenemos que estar alerta, siempre que tenemos que estar muy alerta. El legalismo tiene buenas intenciones, ojo, de una iglesia espiritual, pero los métodos no son bíblicos. No es malo tener reglas, obviamente, si no sería todo un desorden. Lo malo es que ellos decían que las reglas podían hacerte más espiritual, y no es así. Ay, como diciendo, yo sigo todas estas reglas, entonces soy más espiritual que usted, hermana Mirta. Yo tengo como 5 reglas que las cumplo súper bien. No, eso no te hace más espiritual. Se volvían orgullosos. ¿Y eso qué es? ¿El orgullo qué es? Un pecado. Claro que sí. Se ponen a competir. ¿Y eso alimenta qué cosa? El ego, alimenta la carne. ¿Y qué hace con el Espíritu Santo? Se contrista el Espíritu Santo. Todas tenemos la responsabilidad de estar alerta a los primeros indicios del legalismo. Esa primera pizca de levadura hay que estar atenta. ¿Para qué? Para que no afecte a toda la congregación. Pablo denuncia a los falsos maestros. Veamos qué dice en el versículo 11 y 12. Dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo dice que estabas sufriendo persecución. ¿Ya? Estos maestros falsos son celebridades. ¿Conocen pastores celebridades? Hay muchos, ¿no? Hay muchos pastores celebridades que les encanta, que predican una religión que consiste solamente en la carne. ¿Les suena eso? Que predican en riquezas, en prosperidad, en que tú. Y Pablo estaba, bueno, por lo que yo pude ver en la palabra y comparar, parece que han existido siempre, ¿no? Desde ahora. Nada más que ahora los podemos notar un poco más. Y ellos ensalzan y hacen crecer, ¿qué? La carne, el ego. ¿Es lo que quiere el Señor? Claro que no. ¿Qué dice Pablo en la última parte? Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Qué quiere decir con esto? Ojalá se cortaran a sí mismos, que se lastimaran ellos mismos. La circuncisión quedó sin valor, que lo vimos, me acuerdo que lo vi en el tema, quedó sin valor cuando el Señor Jesucristo murió en esa cruz. Ahí quedó todo sin valor, ya no corría más eso. Esa operación física ya no era necesaria. Pablo decía que se operasen a sí mismos, ojalá se operen a sí mismos, para que ya no produjeran hijos de esclavitud. El creyente que vive bajo la gracia de Dios, hermana, es rico, es libre.
Señor tenga misericordia de todos aquellos, ¿no? Y que nos ayuda a nosotros a estar siempre firmes y a estar alerta y a valorar ese hermoso sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. A no dejarlo ahí como una foto, como a veces en la Iglesia Católica que siempre veo al Señor Jesucristo, no, y dejarlo sin valor. Esto no es así, es un sacrificio enorme que hizo el Señor por nosotros. Y como leíamos, somos responsables de esto, somos responsables de estudiar la palabra, somos responsables. El día de mañana no pueden venir a decir, no sabía, porque ya estudiamos Gálatas, ya estamos estudiando Gálatas. Entonces no podemos decir que no sabíamos. Quiero que busquen Juan 1:16, todas. Juan 1:16. ¿Encontraron? Amén, amén. Vamos a repetir para las hermanas que están en la casa. Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amén. Hermana, ¿es rica usted? Somos ricas, ¿no? Somos millonarias. Tenemos, miren todas las riquezas que tenemos. Y tenemos un gran respaldo, que es la palabra de Dios. Nos avala cada una de las riquezas que tenemos. Riqueza en conocimiento, en sabiduría. Somos millonarias, hermanas. ¿Te oremos? Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque aprendemos cada día más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder poner todo esto en práctica, a afirmarnos, Señor, y a no dejar, Señor, en nada tu hermoso sacrificio por cada una de nosotras, Señor. Gracias por tu amor, porque todo lo que tenemos, lo tenemos por misericordia, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.